Saludos, mi nombre es Guillermo de Lama, yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima y en esta oportunidad yo quisiera anunciarles que voy a hacer unos programas acerca de los estudios que le puedo llamar los estudios de Francis Schaeffer y que salen de la lectura de sus libros. Yo no voy a leer los libros, sino que de las notas que yo he podido extraer de mis propias lecturas, yo quisiera compartir con ustedes capítulos de cada uno de los libros para que nosotros podamos tener acceso a esta rica fuente de literatura, a este pensamiento tan rico que tenía Francis Schaeffer, quien fue un autor que ha cambiado mucho mi manera de ver la vida cristiana. No creo de que el cristiano haya sido llamado por el Señor de las tinieblas a su luz admirable solamente para encajonarlo en las cuatro paredes de una iglesia evangélica. Yo creo que el Señor nos llama a nosotros a ser soldados, nos llama a nosotros a ser la sal de la tierra, ¿no? Y sabemos de que ser la sal de la tierra significa salir de los templos, estar en la arena pública y desde la arena pública proclamar que Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Lamentablemente, yo entiendo por qué es que la iglesia ha tenido que retroceder, acuartelarse en sus cuarteles de invierno y estar allí esperando pues de que, no sé, que venga el Señor Jesucristo por segunda vez y escapar de este mundo, ¿no? Mientras tanto, esa forma de pensar lo que ha conseguido es que Satanás avance en la arena pública y tome toda clase de instituciones que antes estaban impregnadas de lo que era el cristianismo, ¿no? Es muy lamentable. Y yo, como les digo, la lectura de Francis Schaeffer ha cambiado muchísimo mi manera de pensar. Yo tengo en mi Kindle, gracias al Señor, yo he podido tener pues los libros de Francis Schaeffer, son 5 tomos. Y en esos 5 tomos hay cerca de 22 libros. Yo quisiera ir enumerándoles, ¿no? Por ejemplo, el tomo 1 es titulado Una visión cristiana de la filosofía y de la cultura. El libro 1 se llama El Dios que está ahí. Una de las cosas que yo posiblemente con los hermanos que hayan leído las obras de Francis Schaeffer encuentren de que la traducción es distinta. Yo tengo estos libros de Francis Schaeffer, pero los tengo en idioma inglés y mis notas yo las hice en idioma español. Y en esas traducciones posiblemente puede haber una diferencia entre cómo es que está traducido en un libro de Francis Schaeffer y cómo es que yo lo he traducido a partir del idioma inglés en el que escribió originalmente Francis Schaeffer. Entonces le decía de que el tomo 1 habla de una visión cristiana de la filosofía y de la cultura. Y el libro 1 es El Dios que está ahí. El libro 2, Escapar de la razón. El libro 3 es Él está ahí y no está en silencio. El libro 4 es De regreso a la libertad y la dignidad. Esos 4 libros están en el primer tomo. En el segundo tomo podemos encontrar que ha sido titulado por la persona que ha recopilado estos libros, le llama Una visión cristiana de la Biblia como verdad. El libro 1, Génesis en el espacio y el tiempo. Libro 2, No hay conflicto final. Libro 3, Josué y el flujo de la historia bíblica. Libro 4, Estudios bíblicos básicos. Libro 5, El arte y la Biblia. En el tomo 3 encontramos que ha sido titulado como Una visión cristiana de la espiritualidad. El libro 1 es No hay gente pequeña. El libro 2, La verdadera espiritualidad. El libro 3, La nueva superespiritualidad. El libro 4, Dos contenidos, dos realidades. En el tomo 4, que ha sido titulado, esa recopilación de libros ha sido titulado como Una visión cristiana de la iglesia. El libro 1 se llama La iglesia a fines del siglo XX. El libro 2, La iglesia ante el mundo que observa. El libro 3, La marca del cristiano. El libro 4, Muerte en la ciudad. Libro 5, El gran desastre evangélico. El tomo 5, el último tomo, lo han titulado Una visión cristiana de Occidente. Libro 1, La contaminación y la muerte del hombre. Libro 2, ¿Cómo debemos vivir entonces? Nosotros encontramos a partir de este libro una serie que está en canal de YouTube que se llama precisamente así, ¿Cómo debemos vivir entonces? Me parece que lo han hecho en 6 capítulos, no lo sé, pero yo voy a comentar un poco con una aplicación directa al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Libro 3, ¿Qué pasó con la raza humana? Y libro 4, Un manifiesto cristiano.
Este libro de Un Manifiesto Cristiano es la respuesta que Francis Schaeffer hace al libro del Manifiesto Comunista. Es muy interesante y como yo les decía, Francis Schaeffer es un autor que ha cambiado mi manera de ver el cristianismo en el mundo. Y yo imagino que todos los hermanos que en alguna oportunidad han leído o han sido expuestos a las enseñanzas de Francis Schaeffer también deben haber afectado sus vidas. Yo, como les digo, son 22 libros en total que a mí me gustaría ir compartiendo con ustedes. Como les digo, yo no voy a leer los libros porque pues eso tiene derechos de autor, pero sí puedo hacer una recopilación del pensamiento de Francis Schaeffer capítulo por capítulo, de tal manera de que nosotros podamos ver cuáles son los principales puntos que el doctor Schaeffer escribió en sus días, ahí por los años 1960, por allí, y cómo esos puntos se han venido cumpliendo en el tiempo y cómo es que afecta a la iglesia en nuestros días y cómo debería ser la vida de un cristiano en este tiempo, ¿no? Entonces, el Dios que está ahí, ese es el primer libro que yo he comenzado a resumir mis pensamientos. Como les dije, yo pues leía un capítulo de 6, 7 páginas y sobre eso yo escribía 3 veces más, o sea, unas 20 páginas más o menos de los pensamientos que llegaban a mi mente cuando yo veía la obra de Francis, que la obra de Francis Schaeffer se aplicaba a nuestros días. El Dios que está ahí. El título de este libro resume pues la tesis principal de Francis Schaeffer, el Dios que está ahí. Y Schaeffer en este libro pues argumenta a favor de la existencia de un Dios personal que tiene una presencia activa en el mundo. Y es muy importante que nosotros podamos examinar este libro considerando de que vivimos en el tiempo del postcristianismo. ¿Qué cosa es el postcristianismo? Bueno, las personas en nuestros días piensan de que no hay Dios, o Dios no existe, o Dios está muerto, como dice esa película de 4, o esa serie de 4 películas, ¿no? Dios está muerto. Antes, cuando nosotros predicábamos el evangelio en la calle, porque por las misericordias del Señor he podido hacerlo, siquiera nosotros podíamos encontrar que se reunían alrededor unas 10, 20 personas para escuchar el mensaje. Algunos se reunían de buena fe, ¿no? Con el deseo de escuchar la palabra de Dios, pero otros aquí en Perú se reunían solamente para debatir. Cuando uno terminaba de predicar el evangelio, pues generalmente hacíamos esa clase de predicaciones en las plazas públicas, donde también se reunían algunos comunistas, ¿no? Inmediatamente ellos se acercaban para debatir acerca de un Dios que pues era un genocida, decían algunos, o guardar el sábado y no el domingo. Pero hoy día no es así. Hoy día cuando uno está predicando en la calle, las personas pasan de frente y simplemente no se detienen ni siquiera un minuto para poder escuchar el mensaje del evangelio. Eso significa que nosotros estamos en el tiempo del postcristianismo. Las personas ya han sacado a Dios de sus vidas, les han enseñado a sacar a Dios de sus vidas desde las escuelas. En las escuelas hoy día no se enseña nada que tiene que ver con Dios. No se enseña el creacionismo. En las escuelas se está enseñando ¿qué cosa? Ahí se enseña el evolucionismo, que la Tierra solita salió de la nada y tantas cosas más que son mentiras, ¿no? Ya por lo menos aquí en Perú tampoco se enseña lo que es una educación religiosa, ¿no? Claro, desde el punto de vista católico romano, pero ni siquiera eso tenemos nosotros como enseñanza en la currícula de las escuelas, ¿no? Está implementado un sistema de educación con una currícula que es capaz de que al final de cuando un estudiante termina la secundaria, ¿no? O termina la preparatoria, como dicen en México, esa persona tiene 2 caminos, parece que le dejaran 2 caminos, o sale un homosexual o una niña embarazada a los 15 años, 16 años, o sale un activista político de izquierda, un progresista. Esas son las 2 alternativas, ¿no? Y si sumamos a eso de que los padres están ausentes de sus casas, pues ya podemos imaginar qué cosa es lo que podemos imaginar que eso es la respuesta a lo que está pasando en el mundo. Pero vivimos pues en un tiempo de postcristiandad, así se llama, y busque usted ahí en el Google, puede poner postcristianismo. ¿Qué cosa es el postcristianismo? Y usted va a encontrar más o menos con las palabras, se va a encontrar más o menos con las palabras que yo le estoy diciendo ahora, ¿no? Pero en ese libro
este Dios que describe Francis Schaeffer en su libro proporciona pues una visión del mundo que es coherente, que aborda el vacío existencial dejado por la filosofía moderna, por el modernismo, por el posmodernismo, ¿no? Y Schaeffer lo que hace es contrastar el marco consistente del cristianismo para poder entender la realidad y la moralidad, y a su vez que esto de la moralidad pueda explicar el caos que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Eso es básicamente lo que Francis Schaeffer habla en su libro, ¿no? El Dios que está ahí de Schaeffer es un texto fundamental, hermanos, que ahí nosotros podemos ver que se exploran cambios filosóficos y culturales desde el siglo XX y el impacto de estos en la fe cristiana y también en la sociedad. Es curioso porque alguno puede pensar, ¿no?, de que todas estas filosofías que nosotros podemos encontrar del modernismo, el posmodernismo, la teoría crítica, a veces los cristianos dicen, bueno, eso es lo que está pasando en el mundo, pero eso no está pasando necesariamente en la iglesia. Pero eso no es así. Eso no es así. Nosotros tenemos marxismo cultural dentro de la iglesia. Tenemos teoría crítica dentro de la iglesia. Tenemos la teoría crítica racial en la iglesia. Tenemos también un poco de lo que es el feminismo, el marxismo económico también tenemos dentro de la llamada iglesia evangélica. Entonces, pues nosotros encontramos de que estas mentiras de la justicia social o el evangelio de la justicia social están impregnadas en la iglesia del Señor, ¿no? Por eso es que es importante, hermanos, siempre, yo les voy a recordar, es importante de que nosotros estemos siempre buscando conocimiento filosófico cristiano, ¿no? Para poder primeramente comprender qué es lo que sucede en el mundo y la iglesia, y segundo también cómo es que nosotros debemos enfrentar esos peligros. Este libro de Francis Schaeffer fue publicado en el año 1968 y Schaeffer critica ahí, como yo les digo, el pensamiento moderno mientras presenta pues un caso a favor de la existencia de un Dios que es activo, un Dios que está allí, un Dios que no está olvidado. Es un libro que nosotros necesitamos hoy día, hermanos, necesitamos eso hoy día. Necesitamos salir a la plaza pública y decir a los incrédulos, Dios está ahí, Dios no está muerto, Dios vive, Cristo vive. Y pues de alguna manera la iglesia debería ser lo que fue antes. No necesariamente sabemos de que los tiempos han cambiado, pero la iglesia debería ser lo que era antes, una iglesia que de alguna forma impregnaba de cristianismo el mundo, que salía no solamente a predicar el evangelio, sino también salía a derribar toda filosofía y llevarla cautiva a la obediencia a Cristo, como dice la Escritura. ¿Hace eso la iglesia hoy día? No, no lo hace. Antes lo hacía, sí lo hacía. Nosotros podemos encontrar en la historia reciente de la iglesia cómo es que algunos predicadores, aún Billy Graham, a mí me pareció muy curioso, he estado pues viendo algunas predicaciones de esos avivamientos de Billy Graham, nunca lo había escuchado a Billy Graham y me dio curiosidad por saber cómo es que era su mensaje, y pude ver ahí cómo es que él de alguna manera también hablaba de política. Se decía que Billy Graham era el pastor de los presidentes, y cómo es que Billy Graham estuvo pues prácticamente siendo partícipe de lo que se conoció como la derecha religiosa en los Estados Unidos, ¿no? Cómo es que él hablaba en contra del comunismo, cómo es que él de alguna forma enfrentaba también todos esos movimientos allá por los años 1960, ¿no? Entonces nosotros podemos encontrar de que en este libro Francis Schaeffer habla de cómo es que nosotros deberíamos enfrentar, y él aborda allí diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, Schaeffer comienza escribiendo en su libro lo siguiente. Él dice, el abismo actual entre las generaciones ha sido causado casi en su totalidad por un cambio en el concepto de la verdad. ¿Acaso no es eso lo que estamos viviendo ahora? ¿Acaso la iglesia no ha sido afectada por este cambio del concepto de la verdad? Nosotros muchas veces tenemos que hacer debates contra otras personas que dicen que son cristianos reformados para hablar de los absolutos, del Dios absoluto, y cómo es que la Biblia también es la verdad absoluta, ¿no? Pero
pues bueno, nosotros estamos en estos días y creo que como cristianos nos toca pues hacer esta batalla, ¿no? Schaeffer sostiene que la cultura contemporánea ha rechazado en gran medida la idea de la verdad absoluta, lo que ha llevado a lo que él denomina una línea de desesperación. Es algo que bueno, quienes han leído el libro de Schaeffer, Dios está ahí, saben qué es lo que él está hablando, ¿no? Y este cambio resulta en que las personas se enfrenten preguntas existenciales sin un marco de respuestas sólidas, ¿no? Preguntas existenciales. Por eso, hermanos, es importante que nosotros siempre estemos buscando en estos días aprender lo que es la filosofía, leer a filósofos cristianos, ¿no? Como Plantinga, a Francis Schaeffer, a Bunsen y todos ellos, ¿no? Que eran filósofos, algunos eran apologetas, ¿no? A Cornelius Van Til también, para poder aprender de él un poco lo que es la epistemología, la ontología, la cosmología, todas esas herramientas filosóficas que a nosotros nos van a ayudar a enfrentar toda esta filosofía hueca de nuestros días y que lamentablemente pues se ha infiltrado dentro de la iglesia. Schaeffer examina cómo el relativismo, ahora dominante en el arte, la literatura y la ética, ha creado una visión del mundo que es fragmentada, desprovista de significado y sin propósitos coherentes, ¿no? Es eso, no solamente para nosotros, sino también cómo es que nos podemos enfrentar a los jóvenes de ahora, ¿no? Inclusive dentro de la iglesia, como vamos a ver, ¿no? O sea, hay un abismo, es lo que dice Francis Schaeffer, hay un abismo dentro de la iglesia, donde hay jóvenes que han sido criados en hogares cristianos, pero que cuando llegan a la edad de la juventud, entre los 18 años, los 20 años, ellos dudan de que el cristianismo sea verdad. ¿Y por qué dudan si sus padres trabajaron con ellos un catecismo, los instruyeron en los caminos del Señor? ¿Por qué es que ellos tienen que dudar? Precisamente, ¿por qué? Porque las filosofías ateas, las filosofías marxistas que se enseñan en las escuelas, ha tomado cautiva la mente de ellos. Es importante que nosotros podamos reconocer, ¿no? Schaeffer rastrea esta evolución del pensamiento desde la filosofía premoderna hasta la moderna, enfocándose en figuras, en ciertas personalidades y también ciertos movimientos, ¿no? Movimientos clave que moldean pues esta transición. Schaeffer discute el existencialismo y sus defensores como Jean-Paul Sartre, quien afirmaba que la vida carece de un significado propio. No tenía propósito la vida del ser humano. Entonces, esta perspectiva, según Schaeffer, afecta significativamente la forma en que las personas perciben la existencia y también la moralidad. Básicamente es eso, es un cambio en la moralidad, ¿no? Sobre todo cuando las personas construyen sus estándares morales no sobre la base de la verdad absoluta, sino que cada cual construye su propia moralidad. La moralidad ahora es una construcción social. Tú eres lo que puede resultar para una persona malo, no necesariamente puede ser malo para todos. Es malo para esa persona, para mí puede ser bueno. Entonces vivimos en tiempos así, vivimos en estos tiempos y es importante que nosotros como cristianos podamos tener una reacción académica, una reacción inteligente. Yo no sé por qué muchos cristianos se resisten a prepararse académicamente para poder enfrentar el mal que estamos viviendo nosotros. ¿Quién los va a enfrentar? ¿Quién va a enfrentar las tinieblas? ¿Las tinieblas con las tinieblas? Un ateo o un católico puede enfrentar la verdad, las mentiras con la verdad de Dios? No. Pero los evangélicos están haciendo eso, están dejándole paso a los ateos conservadores, a los católicos que también luchan en favor de la vida y se oponen al aborto. Pero ¿qué es lo que pasa? De que finalmente ellos tienen un mensaje escondido en sus defensas, un mensaje que, como diríamos, jala agua para su propio molino, ¿no? Y mientras tanto, pues la iglesia, ¿qué está haciendo? Pues ya sabe usted, ¿no? La iglesia está encerrada, la iglesia está pensando, es malo enfrentarse a las tinieblas, ¿verdad? Pero ¿quién va a proteger a nuestros hijos si no somos nosotros mismos? ¿Quién va? Eso es un asunto que es todavía mucho más complejo, ¿no? Cuando hablamos de la familia cristiana es más complejo y yo espero
en algún momento poder compartir con ustedes también mis pensamientos acerca de cómo es la familia cristiana y cómo debe ser la crianza de los hijos en un hogar cristiano. ¿Cuál es el papel del hombre? ¿Cuál es el papel de la mujer cristiana? Lamentablemente, pues nosotros vivimos en tiempos donde pues la mujer cristiana piensa igual que las feministas. Piensa igual, ella se siente pues empoderada, ¿no? Y tiene que hacer la misma labor que hace su marido. Tiene que salir a la oficina a las 8 de la mañana y regresar a las 6 de la tarde. Pues bueno, el marido también está fuera de la casa en ese horario. ¿Quién cría a los hijos? ¿Quién cría a los hijos? Y después esos padres se horrorizan cuando sus hijos comienzan a caminar con aretes, con los cabellos pintados de celeste, o negando a Dios porque ellos han sido reclutados pues muy hábilmente por todas estas personas que son marxistas. Pero bueno, eso es lo que yo creo que encontramos en Francis Schaeffer, ¿no? Utilizando pues referencias culturales, incluidos pues los trabajos de filósofos como Hegel y artistas como Picasso y Dylan Thomas, Schaeffer demuestra cómo estas figuras reflejan el cambio general de las verdades absolutas hacia interpretaciones subjetivas de la realidad. No solamente estamos hablando del asunto moral, sino también de la realidad, de la cosmología. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Hoy día pues sabemos de que un hombre, una mujer no es necesariamente alguien que tiene un aparato reproductivo femenino, sino una mujer puede ser un hombre también que se somete a una cirugía. Entonces eso tiene que ver con la manera como es que nosotros vemos la realidad, cómo es que nuestros ojos perciben, ¿no?, la creación de Dios. Entonces nosotros estamos actualmente en problemas también con lo que es la realidad. De repente han podido ver ustedes a Matt Walsh. Él produjo un documental que se llamaba ¿Qué es una mujer? Y es algo curioso porque todos los académicos de las universidades prestigiosas en los Estados Unidos no podían dar una respuesta ¿qué es una mujer? Y cuando en ese documental se ve de que él viaja a África y comienza a acercarse a una tribu donde no había llegado la tecnología y estaban con sus escudos, sus lanzas, sus caras pintadas, ¿no? Y tenía un traductor y le decía, ¿tú crees que un hombre se puede convertir en una mujer? Y ellos se reían, decía, eso es algo imposible. Pero con la tecnología, con esos teléfonos inteligentes, pues las personas en lugar de ser más inteligentes se vuelven más brutas, ¿no? Esa es la palabra, se vuelven brutas. Y es algo que pues yo no me explico cómo. Es una especie de drogadicción de repente por ver cierta clase de programas. Y los tiempos son peores porque pareciera de que los cristianos evangélicos prefieren los programas de farándula cristiana, ¿no? A ver qué fue lo que dijo, si Marcos Witt movió su cadera, qué cosa hizo Jesús Adrián Romero y la chismografía, ¿no? En lugar de dedicarse a ver programas que les puedan ayudar a aprender un poco más, siquiera de filosofía. La internet tiene muchas cosas para que nosotros como cristianos podamos conocer, entender, pero lamentablemente pues vivimos así, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, el autor Francis Schaeffer en este libro hace un llamado a los cristianos a comprometerse profundamente con la cultura contemporánea. Eso es lo que le molesta a los cristianos, ¿no? Les molesta. O sea, cuando uno comienza a hablar, a exhortar a los cristianos y decirle, tenemos que salir y ser la sal de la tierra, no, es algo que no quiero ver esto. A mí no quiero ver nada que me incomode, nada que me inquiete. Yo quiero estar tranquilo mientras el mundo se derrumba, mientras Sodoma va avanzando en el mundo. Yo quiero estar contento en mi iglesia, cantando salmos los domingos, escuchando la palabra de Dios, estar ahí unas 2-3 horas y de ahí irme para mi casa. Esa es tristemente la relación del cristiano con la cultura, pero Francis Schaeffer no cree así. Francis Schaeffer sí hace un llamado para comprometernos con la cultura, ¿no? Por eso es que yo les decía que había cambiado mi manera de ver el mundo, la forma como es que él expone, ¿no? Y si recordamos lo que yo les había estado comentando a ustedes acerca del evangelismo, ¿cómo es que era la táctica de Francis Schaeffer para compartir el evangelio? Porque él compartía el evangelio, él evangelizaba, pero él, sabiendo de que estamos en un tiempo que era post-cristiano,
Él no hablaba directamente de Cristo. Él abrió el abrí para que vayan ateos, vayan agnósticos, y primero él tenía un debate filosófico con ellos, y después que él había derrotado con los argumentos de la filosofía cristiana la filosofía del mundo, inmediatamente él ponía a Cristo, al Señor Jesucristo. Y fue así como es que muchos se han podido convertir del agnosticismo, del ateísmo, al Evangelio. Os Guinness es uno de los estudiantes de Francis Schaeffer, y él hoy día también hace batalla cultural y escribe libros. Yo creo que hombres como Francis Schaeffer son necesarios en nuestros días, hombres que estén decididos a hacer una batalla espiritual, hombres que están decididos a enfrentar las tinieblas en su propia arena, en su propio territorio, ¿no? Las cosas no van a desaparecer, todo lo que está ocurriendo no va a desaparecer porque Dios va a mover sus manos. Yo creo de que es como el libro de Esther, ¿no? Quizás para esta hora has nacido, le dijo Mardoqueo. Y es cierto, quizás para esta hora el Señor nos ha hecho nacer en este tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros enfrentemos esos peligros que atacan a la iglesia y que atacan a nuestros hijos. Para eso es que nosotros hemos nacido. Lamentablemente, la iglesia no lo puede ver así, ¿no? Entonces, debemos pues comprender los fundamentos filosóficos modernos. Y eso es crucial para una comunicación efectiva del Evangelio. Eso es crucial. Como les digo, ¿no? Ya no solamente es, aún yo me subía a los autobuses. Ya pues del autobús nadie se podía salir, ¿no? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo me he dado cuenta de algo. En todo el tiempo que yo he predicado, he sido un predicador callejero, nunca ninguna persona se ha convertido de esa predicación callejera. Sí, cuando he compartido el Evangelio de una forma personal, cuando he enfrentado todas esas cosmovisiones ateas, ahí el Señor, yo he podido ver cómo es que el Señor se ha glorificado, y si bien no son cientos los convertidos, sí hay convertidos a través de compartir el Evangelio de una manera personal, ¿no? Yo pienso de que esa fiebre de salir pues a las calles, ¿no? Nació cuando un predicador norteamericano llegó a Perú y salía a las calles, y de ahí parecía que todo el mundo estaba tratando de imitar a ese predicador norteamericano, e hicieron de la predicación del Evangelio en las calles, hicieron ¿qué cosa? Un ídolo, y solamente continúan allí. A mí me gustaría preguntar a cuántas personas han sido convertidas en todos estos años, en todos estos meses de la predicación del Evangelio en las calles. Yo voy a hacer un programa acerca de Billy Graham. Es algo interesante, hermanos, porque a veces uno dice, no, en Billy Graham se convertían miles. No se convertían miles. Hay un libro que nosotros podemos encontrar y que yo les voy a compartir a ustedes, donde hicieron un seguimiento a todos esos miles que salieron al frente a hacer su oración, y créanme que fueron una cantidad minúscula quienes se unieron a una iglesia y no se sabía si es que habían sido salvados. Entonces esas predicaciones están cambiando. El ministerio de Billy Graham comenzó en el año 1960 y en los 60 comenzó también la revolución sexual. Es evidente de que ese marxismo, ese liberalismo había ingresado a la iglesia. Esa cultura norteamericana comenzó a desaparecer, ese conservadurismo comenzó a desaparecer con la entrada de toda esta ideología marxista cultural desde los años 1960. ¿Tenemos que ser efectivos en nuestro evangelismo? Por supuesto que sí. Y el Señor nos da sabiduría para saber cómo hacerlo. Yo comparto en la iglesia cómo es que a los hermanos, a los que asistimos a la iglesia donde soy pastor, cómo es que yo comparto el evangelio con personas cuando estoy así, en un uno a uno, un cara a cara. Sí me gustaría salir a las calles, pero primero para enfrentar la cosmovisión atea, dominante, ahí en la plaza pública, para después llevarlos a ellos, una vez derrotados, llevarlos a los pies de Cristo, predicarles el evangelio. Si bien es posible que no se conviertan, por lo menos ellos van a entender que hay un Dios que está ahí, como es el título del libro de Francis Schaeffer. Bueno, Schaeffer anima también a los creyentes a estar bien educados tanto sobre la fe cristiana evangélica. Mire, yo creo que eso es teología, así como el contexto cultural, ¿no? Abogando sobre una defensa sólida del cristianismo que aborde las necesidades y preguntas de las personas modernas, las personas que viven hoy, los que están en la calle, ahí caminando.
Eso es lo que dice Francis Schaeffer. Pero, hermanos, seamos honestos, ¿quiénes estudian un par de tomos de teología sistemática? Si a las justas, yo creo que los cristianos, así como el mundo, no no sé, no pueden leer más de 5 hojas de papel A4 en doble espacio. No pueden ni siquiera escuchar una clase que está gratuita en el internet, que dura 1 hora. No pueden escucharla 10 porque se aburren, porque vivimos pues en el tiempo del fast food, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se puede aprender teología sistemática? Que yo creo que la teología sistemática es la base para que nosotros podamos apoyar sobre esa base de la teología la apologética. Porque ¿cómo vas a hacer apologética si no conoces a Dios? ¿Cómo puedes tú presentar a ese Dios si tú ni siquiera lo conoces? Entonces, vivimos en ese tiempo, vivimos un tiempo donde los cristianos no se interesan por la teología, no se interesan por la apologética, no se interesan por la filosofía. Entonces, ¿para qué el Señor los llama? ¿Para qué has nacido? ¿Para qué te ha hecho nacer el Señor en este tiempo? No solamente nacer físicamente, sino el nacimiento de lo alto, el nacimiento espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué te ha dado vida espiritual el Señor en este siglo XXI? Claro, algunos dicen para estar en la iglesia metidos ahí los domingos, esperar que venga el Señor por segunda vez y escapar de este mundo perdido. Yo pienso que esa actitud no es una actitud de un valiente, ¿no? El Señor Jesucristo fue valiente. Él fue a Jerusalén a enfrentar a sus enemigos sabiendo que iba a ser crucificado. Lamentablemente, pues nosotros no vivimos estos tiempos, ¿no? El Dios que está ahí. Yo he podido ver de que este libro ha recibido diferentes críticas, ¿no? Y parte de esas críticas es lo que yo les estoy comentando a ustedes ahora, ¿no? Mientras que algunos lo encuentran intelectualmente exigente, o sea, es una lectura difícil de hacer. Otros aprecian la habilidad de Francis Schaeffer para vincular las ideas filosóficas complejas con cuestiones prácticas de la fe evangélica, con la cultura. Francis Schaeffer hace una conexión entre la fe evangélica con la cultura. Francis Schaeffer enseña cómo es que nosotros debemos enfrentarlos a ellos, ¿no? No debemos poner nuestra esperanza en un ateo, en un católico que salga y desbarate a todos estos feministas, a todos estos LGBT, que claro, eso le gusta a muchos cristianos, ¿no? Pero nosotros no debemos ser, pues, los que estamos en una tribuna, debemos de estar participando de todo esto. ¿Usted se imagina cómo serían los países si la iglesia evangélica cumpliera su rol, su deber dado por Cristo de ser la sal de la tierra? Yo pienso que el mundo sería diferente, ¿no? Yo pienso sí. Bueno, en el libro de Francis Schaeffer hay un uso de diagramas y también algunas anécdotas personales del doctor Schaeffer que son de grande ayuda para hacer que los asuntos complicados sean más accesibles para una audiencia más amplia, ¿no? Y claro, bueno, yo no he encontrado difícil la lectura de Francis Schaeffer. Para mí ha sido más difícil leer a Cornelius Van Til. Tuve que comprar un libro que decía cómo aprender a leer, a estudiar a Cornelius Van Til para recién poder conocer el pensamiento de Van Til. Pero Francis Schaeffer no es complicado. Y yo, por medio de estas notas que he tomado, yo quisiera que pueda ser una información más asequible, más fácil de recibir por parte de los cristianos, ¿no? Los críticos señalan que el libro puede ser desafiante y requiere un esfuerzo mental significativo para comprenderlo. Pero es que de eso se trata estudiar, ¿no? O sea, pues imagínense, aprenderse la tabla del 12 quizás es más complicado que aprenderse la tabla del 2 o la tabla del 1. Pero es eso, o sea, nosotros siempre se nos ha llamado a esforzarnos intelectualmente en las cosas. Sabemos de que álgebra es mucho más complicado que aritmética, pero tenemos que estudiarlo. Lamentablemente nosotros hacemos esos esfuerzos intelectuales en las cosas seculares, aunque el creyente nunca tiene una vida secular, ¿no? Hacemos esos esfuerzos cuando pues tenemos que aprender esto, o cuando estamos en la universidad. Un curso que a mí no me gustaba mucho era estadística, pero tenía que estudiarlo, tenía que aprenderlo para aprobar y seguir en mi carrera. No me gustaba estadística, no me gustaba, pero me di cuenta de que era útil para mi carrera
y tenía que hacerlo, tenía que... Así también, hermanos, existen algunos libros que son difíciles de leer, pero uno tiene que esforzarse, uno tiene que tener ayudas, ayuda del Espíritu Santo principalmente para poder leer estos libros, ¿no? Leer estos libros. Bueno, muchos lectores consideran que este esfuerzo vale la pena. De los comentarios, usted puede ver ahí en los comentarios de Amazon de este libro, Dios está ahí. Está en inglés, bueno, creo que en español también hay. ¿Por qué? Porque proporciona una comprensión más profunda del paisaje cultural y de la relevancia de la fe cristiana evangélica. Hermanos, yo, como les digo, voy a tratar de sacar pues un programa cada semana con la ayuda del Señor. Voy a procurar hacerlo de una manera sencilla. Eso sí, yo voy a ser muy crítico, ¿no? Los programas que yo hago no son programas para sobarle la espaldita al famoso, para hacer al famoso más famoso. No, inclusive aquí usted me ha escuchado a mí que a esos famosos que de alguna manera han transado la verdad, pues acá en este lugar usted va a escuchar que yo los critico, ¿no? Yo no tengo ningún problema en buscar agradar a nadie, a mí no me importa hacerme famoso a costas del famoso, porque eso es lo que pasa, ¿no? Así como en el mundo muchos se cuelgan del saco del famoso para subir junto con el famoso, lamentablemente en la iglesia evangélica sucede lo mismo, ¿no? Todos quieren ser como el famoso, y una manera de ser famoso pues es esa. Bueno, ya se me apagó la luz. Ha sido un gusto poder tener con ustedes este programa, y con la ayuda de Dios vamos a tener programas más adelante. Que el Señor los bendiga.